Centro de Investigaciones en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, CIPSAL, en conjunto con la OTEC San Martín Pérez, tienen el agrado de invitarles a todos, a todas y a todes a participar en su segundo seminario del transcurso de este año. En esta ocasión dedicaremos un seminario a revisar la historia política de Chile entre 1920 y el 2020. Hace 100 años atrás, la sociedad chilena atravesaba por una profunda crisis orgánica que había puesto al país en una confrontación y una polarización entre distintos proyectos políticos que se discutían al interior tanto de la sociedad como del régimen político. Esta confrontación que se abrió con la elección presidencial de 1920, pero que era fruto de todo un proceso que se había desarrollado desde finales del siglo XIX hasta la segunda década del siglo XX, estalló finalmente en una crisis abierta, conflictiva, en una crisis de numerosas escaramuzas que dieron lugar a una coyuntura constitucional a partir de 1924-1925 y que solo se vino a resolver recién en los años 30. Por eso la crisis orgánica de aquella oportunidad se cierra en 1932 y se inicia lo que en Chile se conoce como el momento democrático o el inicio del régimen democrático liberal representativo en Chile, al cual se le asignan una serie de cualidades, una serie de características y se le señala a su vez como el más estable y longevo para América Latina al momento del golpe de Estado de 1973. Esta democracia tiene distintas situaciones que vamos a revisar a lo largo de este seminario. Pero quiero llamar la atención, y esa es también la invitación, a reflexionar sobre estos 100 años, este siglo de transcurso histórico, porque estamos a partir de 2019, fundamentalmente a partir de la revuelta popular y ciudadana, la insurgencia y rebeldía de octubre del 2019, en una coyuntura similar, en una coyuntura semejante. Estamos atravesando en Chile una crisis orgánica que tiene que ser resuelta para poder continuar un transcurso histórico, para constituir una nueva forma societal, etc. Pero tenemos que definir esta situación en que nos encontramos desde octubre al presente mes. Es una crisis política, es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis cultural, es una crisis de sociedad completa, donde la hegemonía y la dominación que había sido característico desde 1975 en adelante, la hegemonía neoliberal está totalmente agrietada. Y digo que está agrietada porque hay una serie de situaciones que ponen en cuestionamiento la continuidad del régimen neoliberal que se estableció en Chile a partir de 1975. De ahí entonces que podemos establecer cierta similitud entre las dos crisis orgánicas que se presentaron en la sociedad chilena y que tuvieron resoluciones. Digamos que la crisis orgánica oligárquica, que es la crisis de la dominación y la hegemonía oligárquica, que se había instituido en Chile a partir del siglo XIX en adelante, llega a su crisis en los años 20 y se recompone a través de una nueva forma de Estado, de un nuevo régimen político y de una nueva forma de acumulación. Todo eso refrendado por una constitución política
que es la Constitución Política de 1925. La Constitución Política de 1925, como es conocido y sabido por todos, no fue una constitución que fue elaborada por una asamblea constituyente, sino más bien por una comisión consultiva que fue elegida y designada a dedo por el presidente de la República en aquel momento, Arturo Alessandri Palma. Esa comisión, bajo presión de parte del presidente y de parte de las Fuerzas Armadas, lograron, establecer una constitución política en que ordenaban las relaciones entre el Estado y la sociedad, los ciudadanos y los poderes del Estado, los poderes entre sí, etc. Y esa constitución, hay que señalarlo, que si bien es cierto fue aprobada por un plebiscito, la alta abstención de participación, que tampoco era una alta participación de toda la sociedad, porque los que tenían derecho a voto eran una minoría, también se abstuvieron de participar y fue aprobada por muy bajo porcentaje de participación ciudadana, y ganó la opción, que establecía un nuevo presidencialismo semejante, muy parecido a lo que había sido el presidencialismo que había establecido la Constitución Política que estaba siendo reemplazada, que era la Constitución de 1833. La Constitución Política de 1925 tiene una característica: fue resistida por la mayoría de los actores sociales y políticos, especialmente los partidos políticos, los cuales posteriormente, al año 32, entre el año 32, 33 hasta el 38, todos los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, de centro, terminaron reconociendo y otorgándole legitimidad a una constitución política que había nacido, que había sido redactada, había sido elaborada al contrario de lo que la gente y la ciudadanía solicitaba, que en ese momento la mayoría de la población activa políticamente exigía una asamblea constituyente. Sin embargo, la Constitución del 25 tiene una larga desarrollo, más de 40 años, y llega hasta 1973, que es abolida por el golpe de Estado de 1973. Y termina la vigencia de la Constitución del 25, a la cual se le otorga, se le entregan, se le señalan, se le apuntan una serie de elementos democráticos que sí, si bien es cierto los tenía, pero eran bastante cuestionables en otro sentido, e inclusive de la forma del régimen supuestamente democrático que Chile tuvo a lo largo de la vigencia de la Constitución del 25. Pero no solamente la Constitución del 25 tiene este origen en un poder constituido, que es el gobierno, sino también tiene otro elemento que es muy semejante con la situación que ocurre hoy día en Chile. Hoy día en Chile se discute también la posibilidad de hacer una asamblea constituyente soberana en que el poder constituyente de la ciudadanía o del pueblo, de los sectores populares o de los propios sectores oligárquicos, porque yo no considero que existe un solo poder constituyente, sino que en una sociedad clasista como la chilena existen distintos y diversos poderes constituyentes que se van a querer manifestar en una instancia como la Asamblea Constituyente. Bueno, lo que ha propuesto el Acuerdo de la Paz y por una nueva constitución firmado en noviembre del 19 es que simplemente podemos tener una convención constitucional y no una expresión del poder constituyente, una convención constitucional elegida por la ciudadanía, integrada fundamentalmente por ciudadanos, pero regida por el sistema electoral vigente, lo cual ya tiene unos elementos que la hacen dirigida,
la hacen que los partidos políticos, los actores políticos van a tener mayor incidencia en la construcción, en la elección de las listas que podrán competir posteriormente del plebiscito de entrada si es que se llegara a aprobar el apruebo. Podríamos tener varios pasos para llegar a eso. Pero en todo caso, uno de los elementos que está hoy día también puesto en tela de juicio es algo que también se discutió en el año 25, que es el tema del derecho de propiedad. En la Constitución Política de 1925, uno de los temas cruciales que debió enfrentar la comisión y las distintas discusiones constitucionales tuvo cuál era el carácter que debía tener la propiedad en Chile. Para algunos, la propiedad tenía que tener una función social. Para otros, la propiedad seguía siendo lo que había establecido la Constitución del 33, es decir, un derecho de propiedad en la cual era intocable, era inviolable y que tenía que tener todos los resguardos constitucionales necesarios porque era la base, la propiedad privada, la base de la sociedad chilena. De manera que en esas discusiones muy interesantes se descartó la posibilidad de que la propiedad en 1925, que es el momento de discusión de la Constitución, pudiera tener el carácter de función social, que era uno de los elementos más importantes que se había instalado en los capitalismos centrales, especialmente Europa y en específico en Francia, donde está el redactor de la idea de la función social de la propiedad. Por lo tanto, hoy día también estamos discutiendo el tema de la propiedad privada, pero que no significa que solamente en el año 25 o hoy día estemos discutiendo el tema de la propiedad privada de los medios de producción, sino que dentro del periodo que va entre 1932 y 1973, la propiedad, la concepción, como también la base material de la propiedad, fue discutida en dos oportunidades de manera necesaria para poder impulsar los procesos de modernización capitalista del propio sistema social chileno. Una primera instancia que es muy interesante citarla y tenerla presente fue el decreto con fuerza de ley dictado durante la República Socialista de Chile, esa experiencia política que se vive en 1932, en junio de 1932, en la cual, ¿cierto?, la Junta, que estaba constituida por Marmaduke Grove, ¿cierto?, Mate, y Dávila, ¿cierto?, dictan un decreto, que es el decreto 520, en lo cual muchos de los articulados de ese decreto se mantienen vigentes hasta 1972, 1973. ¿Y qué particularidad tenía ese decreto? Que permitía, en caso de entorpecimiento, en el caso de tratar de evitar que se produjeran producciones para la sociedad, etcétera, el Estado podía intervenir una empresa, inclusive podía expropiarla en razón de una necesidad social. ¿Por qué digo esto que es importante? Porque después de la discusión, la más importante de todas las discusiones sobre el derecho de propiedad, que vamos a revisar, por cierto, en este seminario, que es la reforma constitucional de enero del 1967, en la cual, ¿cierto?, sí se modifica el derecho de propiedad y para transformarlo en derecho a la propiedad, en razón de la realización de la reforma agraria como de la reforma urbana para poder dar lugar, ¿cierto?, a la expropiación de
propiedades y terrenos donde poder desarrollar la reforma agraria o para poder entregar viviendas para los habitantes de las ciudades y especialmente de la ciudad de Santiago, Valparaíso y otras, ¿no? El derecho de propiedad, tanto público como privado, había estado siendo afectado por el movimiento propio de los pobladores sin casa, que a partir de los años 30 habían comenzado a construir las poblaciones callampas y posteriormente, ¿cierto?, a partir de 1957, que marca un hito dentro de esta problemática de la vivienda, ¿cierto?, van a surgir las tomas de terreno, las tomas organizadas, la constitución de campamentos poblacionales, etc., y va el surgimiento de las poblaciones populares que van a ser a partir de la conquista de un derecho que tanto el Estado, la sociedad y el mercado le negaban a ciertos sectores sociales que no tenían dónde vivir. Lo mismo pasaba con la intencionalidad de construir un sistema de tenencia de la tierra distinto de lo que era la reforma agraria. Sin embargo, el derecho de propiedad no cambia radicalmente, sino nuevamente se le asigna un sentido social. Esto, cierto, va a ser ampliado, profundizado, extendido por el gobierno de la Unidad Popular, que sí inicia la construcción del área social de la producción, que es la constitución de una propiedad productiva que le expropia la base material a las clases capitalistas. Eso es un acto revolucionario. La Unidad Popular es un gobierno revolucionario que busca modificar, transformar el sistema capitalista en un sistema socialista. Frente a esta intencionalidad, la reacción de las clases propietarias fue el golpe de Estado de 1973. Cabe señalar que el golpe de Estado no es una reacción al mal funcionamiento del sistema de partido, no es porque el centro político se había erosionado, como dice Arturo Valenzuela, ni tampoco se había vuelto excéntrico y con incapacidad de hacer alianzas con la izquierda o con la derecha, como lo plantea Tomás Mulián, sino que el conflicto que da lugar al golpe de Estado y a la instalación del neoliberalismo es el conflicto que genera la construcción del área social de la producción y la expropiación de la base material de las clases capitalistas, tanto nacionales como extranjeras. Es el conflicto por la propiedad lo que da motivo a la destrucción de la democracia liberal. Por ende, también a la democracia social. Por lo tanto, nuestra tesis fundamental de este seminario es que el derecho de propiedad tiene una frontera. Perdón, la democracia tiene una frontera. Y esa frontera es el derecho de propiedad. Este seminario se basa fundamentalmente en mi libro, ¿cierto?, La frontera de la democracia, publicado por Lon. Desgraciadamente en este momento el libro está agotado y por lo tanto por esa razón también hemos querido realizar este seminario. Pero no nos vamos a detener en 1973. También vamos a ver cómo se reconstruye el derecho de propiedad en Chile a partir de 1973, 75 en adelante, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, el derecho de propiedad sigue siendo la principal frontera de la democracia. Por eso queremos invitarlas a todas, a todos y a todes a participar en este seminario. Cabe señalar que este seminario, igualmente que los otros que hemos realizado en conjunto con la OTEC, ¿cierto?, San Martín Pérez y el CIPSAL, tiene una finalidad de tener algún recurso para que nosotros podamos seguir manteniendo esta iniciativa. Por esa razón, lo invitamos a participar y a contribuir
a partir de esta semana a inscribirse y a matricularse en el curso. Gracias por su atención.